Lo que vamos a hacer es, vamos a plantear la idea de que vamos a hacer reaccionar ácido clorhídrico con hidróxido de aluminio. Eso nos va a dar una sal y agua. Y lo voy a hacer como siempre, por eso yo todavía me queda escrito de un problema y otro, a veces lo borro, a veces no, pero en general la estructura me queda siempre armadita. Entonces voy a tener ácido clorhídrico más hidróxido de aluminio y esa reacción me va a dar como productos la sal, que va a ser el cloruro de aluminio, más agua. ¿Qué es lo primero que hacemos una vez que escribimos bien la ecuación? La tenemos que balancear. Si ustedes se fijan acá, la sal implica la presencia de 3 cloruros y un aluminio, porque el estado de oxidación del aluminio más común es más 3. Por eso también el hidróxido tiene 3 oxidrilos, entonces voy a necesitar 3 cloruros y eso implica tener 3 ácido clorhídrico o 3 moles de ácido clorhídrico. Y bueno, revisemos, el aluminio hay 1, cloros hay 3, acá hay 3 hidrógenos y acá hay otros 3, o sea necesitaría 6, o sea que acá voy a poner un 3. Entonces tengo 3 oxígenos y 3 oxígenos, la ecuación está balanceada y ahora voy a necesitar los pesos moleculares para poder calcular la relación, o sea, yo ya tengo la relación en moles. 3 moles de ácido clorhídrico reaccionan con un mol de hidróxido de aluminio para dar un mol de cloruro de aluminio y 3 moles de agua. Voy a calcular los pesos moleculares para poder leer esta relación en masas. Y entonces voy a tener que para el ácido clorhídrico el peso molecular lo voy a tomar como 36. Hidróxido de aluminio, tengo anotado por acá, 78. Cloruro de aluminio, que es la sal, 142. Y por último, agua, 18. Con estos valores voy a poder calcular la masa, ¿sí?, de las distintas cantidades que están puestas en juego en esta reacción química. Y entonces voy a poder escribir en el que hago esas cuentas. Como decidí hacerlo recién, no tengo hechos los datos. Un segundito. Entonces serían 3 por 36, 108 gramos. Y el otro que me estaría faltando es 3 por 18. 18 por 3, 54 gramos. Y con eso tengo, o sé, que 108 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 78 gramos de hidróxido de aluminio para generar 132 gramos de cloruro de aluminio y 54 gramos de agua. Esa sería la forma tradicional o que venimos trabajando en estequiometría para hacer cálculos de las cantidades de reactivo y de producto. Y bueno, después tendremos estequiometría simple, reactivo limitante. Por ahí aparece involucrada la pureza de algunos de los reactivos o puede ser que la reacción tenga un rendimiento bajo y necesite tener en cuenta ese dato para calcular la cantidad de producto. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que puedo resolver este problema muchas las veces sin necesidad de la estequiometría de la reacción? Esto no lo puedo. Y en lugar de eso voy a usar la idea de equivalente. La idea de trabajar con equivalentes es muy anterior a la definición y la aceptación del mol como una manera de manejar las cantidades de sustancias. Entonces, antes de que supieran que existieran, cómo estaba formada la materia y que trabajaran en moles, para poder describir las cantidades de cada sustancia que reaccionaban entre sí para dar un producto, se usaba esta idea de equivalente. Esta idea de equivalente tiene
definición en cuanto a masas, que es el peso equivalente, masa equivalente, peso equivalente, que me dice qué cantidad en gramos de una sustancia reacciona con qué cantidad en gramos de otra sustancia para dar determinada cantidad de gramos de producto. O sea que en lugar de empezar con la estequiometría en moles y usar los pesos moleculares para calcular las masas, lo que me va a decir son las masas que están involucradas en esa reacción química. Por eso, para calcular equivalentes hay determinadas reglas que tenemos que seguir y en esas reglas se involucra el tipo de sustancia química con la que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, si voy a pensar en cuánto es el peso equivalente de una sustancia que es un ácido, voy a necesitar el peso molecular de ese ácido y lo voy a dividir por la cantidad de protones que libera. Si la sustancia que yo estoy usando es un hidróxido, lo que voy a hacer es calcular el peso molecular de ese hidróxido y lo voy a dividir por la cantidad de oxidrilos que libera. Y si esa sustancia es una sal, el peso equivalente de una sal lo voy a calcular como el peso molecular de esa sal dividido la carga positiva y negativa tienen que ser la misma porque la sal es neutra, así que si quieren poner la positiva, cuando esa sal se disocia. Entonces, para nuestro caso, en nuestro ejemplo, vamos a calcular los pesos equivalentes de una de las sustancias involucradas. Entonces, si calculamos el peso equivalente del ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a tener que poner el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 36, dividido, y acá tengo que pensar qué le pasa al ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido que nosotros le llamamos fuerte, que cuando se disocia me da un protón y un cloruro, y entonces, como acá lo que aparece es, acá no está escrito, pero acá hay un 1, ¿sí? Entonces esto va a ser dividido 1, y entonces el peso equivalente va a ser igual a 36 gramos. Cuando quiera calcular el peso equivalente del hidróxido de aluminio, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el peso molecular del hidróxido de aluminio, que es 78, dividido la cantidad de oxidrilos que libera. Entonces tengo que pensar en que el hidróxido de aluminio, cuando está en agua, se disocia porque es una base fuerte para dar aluminio más 3 oxidrilos, y entonces esos 3 oxidrilos, voy a poner con rojo si les queda bonito, el 3 de acá es el que va a aparecer acá dividiendo, y entonces voy a tener que hacer 78 dividido 3, que lo calculé por ahí y me daba 26 gramos. Y por último tenemos el peso equivalente de la sal, que es el cloruro de aluminio, que lo voy a calcular como el peso molecular del cloruro de aluminio, que ya lo tengo calculado. El peso molecular del cloruro de aluminio es 100, se me acabó el fibrón, chicos, 132, estamos en problema porque no voy a conseguir fibrones de colores de ningún lado, 132 dividido, y acá necesito saber la carga. Entonces, lo que tengo que pensar es que una sal, cuando está en agua, se disocia para dar el aluminio, que es un catión que tiene carga más 3 cloruros que tienen carga negativa, o sea que la carga, este más 3, está acá, es el que voy a poner acá, y eso me va a dar 132 dividido 3, que no hice la cuenta. Perdón, no hice las cuentas porque recién terminé de contestar los comentarios del directo, que no había llegado a ver todos.
y me pareció que era medio urgente ponerles este videito porque ya la semana que viene estaríamos evaluando el tema y posiblemente empezando con tema nuevo, así que me quise apurar. Bueno, entonces, el peso equivalente del del ácido clorhídrico es 36 gramos, el peso equivalente del hidróxido de aluminio son 26 gramos, el peso equivalente del cloruro de aluminio son 44 gramos, nos estaría faltando el peso equivalente del agua. Ah, no viene el último pedacito. Ahí va. Ahí. ¿Sí? Voy a escribir acá el peso equivalente del agua. Lo vamos a calcular con el peso molecular del agua, que es 18, dividido 1, porque lo que estamos pensando para el agua es algo que van a ver más adelante, que es la disociación del agua, que me puede dar un protón y un oxidrilo, y entonces directamente puedo tomarlo como un ácido que pierde un protón o como una base que pierde un oxidrilo. En los dos casos el número sería 1 y entonces el peso equivalente del agua siempre va a ser 18 gramos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos todos los pesos equivalentes. Yo le dije, no hace falta balancear la ecuación química. ¿Por qué? Porque la gran ventaja de usar equivalentes es que cuando yo sé que hay una reacción, siempre es una reacción equivalente a equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un peso equivalente de cada reactivo van a reaccionar entre sí para dar un peso equivalente de la sal involucrada. Entonces, si yo hago reaccionar ácido clorhídrico, hidróxido de aluminio, el peso equivalente del ácido clorhídrico es 36, el peso equivalente del hidróxido de aluminio es 26, entonces 36 gramos del ácido clorhídrico reaccionan con 26 gramos del hidróxido de aluminio, 36 gramos del ácido clorhídrico reaccionan con 26 gramos de hidróxido de aluminio y con esa relación de masas puedo calcular todo lo que necesite, puedo calcular cuál es el reactivo limitante, cuál está en exceso, cuál está en defecto. Y si yo quisiera saber cuánto producto se forma, también puedo tener en cuenta esa relación, porque cada vez que reaccionen 36 gramos de ácido clorhídrico con 26 gramos de hidróxido de aluminio, voy a obtener 44 gramos de la sal, cloruro de aluminio, directamente. No necesito escribir la ecuación. O sea que es una manera diferente, alternativa, es una manera histórica de trabajar con las cantidades involucradas en las reacciones químicas, pero que nosotros lo vemos porque en algunas áreas, como ser química analítica, es importante que ustedes entiendan o que puedan manejar las reacciones de esta manera. No necesito balancear la estequiometría de la reacción, sí tengo que tomarme el trabajo. Fíjense que calcular los pesos equivalentes es bastante más complicado que calcular los pesos moleculares, porque para el peso molecular yo sé cuántos átomos de cada tipo hay y calculo el peso molecular. Para calcular el peso equivalente, además de saber el peso molecular, ¿sí? Cuántos átomos de cada tipo hay, tengo que saber la identidad, qué tipo de sustancia química es. No voy a calcular lo mismo si es un ácido, si es una base, si es una sal, y después vamos a ver cuando veamos reacciones redox si es una sustancia que participa en esa reacción redox. Bueno, seguimos con el asunto del equivalente. Las tres definiciones que vamos a manejar por ahora son estas tres: cuando es un ácido, cuando es un hidróxido y cuando es una sal. Cuando es un hidróxido, el asunto es bastante sencillo porque la gran mayoría de los hidróxidos con los que vamos a trabajar se disocian completamente. Entonces, suponete, si vos tenés hidróxido de sodio, ¿sí? Se va a disociar para dar un mol de sodio más, un mol de hidróxido de sodio se disocia para dar un mol de sodio más un mol de oxidrilos, y entonces el peso equivalente del hidróxido de sodio va a ser igual al peso molecular del hidróxido de sodio, y como acá tengo solamente 1, que no está ahí, va a ser dividido 1 y ya. Si por ejemplo tengo hidróxido de calcio, el calcio es un elemento del grupo 2, su estado de oxidación más frecuente es el más 2, por lo tanto el hidróxido que va a formar va a tener 2 oxidrilos, y cuando se disocia un mol de hidróxido de calcio voy a tener
1 mol de calcio más 2 más 2 moles de oxidrilos. Y entonces el peso equivalente del hidróxido de calcio va a ser igual al peso molecular del hidróxido de calcio dividido 2. Si tenemos un caso como el aluminio que vimos recién, donde el catión está con estado de oxidación más 3, el hidróxido que se forma tiene 3 oxidrilos y entonces el peso equivalente de ese hidróxido va a ser el peso molecular dividido 3. Los escribo, a ver, con hierro por ahí. ¿Sí? Que está en estado de oxidación más 3. Entonces me va a generar 3 oxidrilos. Un mol de hidróxido férrico en agua se disuelve y da un mol de hierro más 3. Y entonces, y 3 moles de oxidrilos. Entonces el peso equivalente de este hidróxido va a ser igual al peso molecular del hidróxido, ¿sí? Dividido 3 porque libera 3 oxidrilos. Y eso más o menos está. Ahora, le voy a sacar la foto. ¿Qué pasa si tengo una sal? Si tengo una sal, le saco la fotito, puede tener alguna dificultad, pero no demasiada, porque en realidad lo que me tengo que fijar en esa sal, si hay una parte positiva y una parte negativa, cuál es cada una de esas partes. O sea, si hay 2 átomos es como bastante sencillo, pero si hay más de 2 átomos, el asunto se complica. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen cloruro de sodio, es bastante sencillo pensar que el sodio del grupo 1 es más 1, el catión que se va a formar, el cloruro va a liberarse un cloruro, entonces la carga que estoy viendo de separación es más 1 y menos 1, entonces el peso equivalente para el cloruro de sodio va a ser el peso molecular del cloruro de sodio dividido 1, o sea que es lo mismo. Si yo tengo, como en el caso que vimos en el ejemplo anterior, cloruro de aluminio y veo que es aluminio cloro 3, es porque cada vez que se disocia un mol de cloruro de aluminio, obtengo un mol de aluminio más 3 y 3 moles de cloruro. Como cada mol de cloruro es menos 1, es un menos 3, y entonces ahí voy a tener el peso equivalente, va a ser igual al peso molecular dividido 3. Lo que se les complica muchas veces es cuando en lugar de tener solamente dos átomos, uno que es fácil reconocible como positivo y uno negativo, es fácil saber cuál es la separación o cómo se va a disociar esa sal. Se les puede complicar cuando la parte negativa es un oxoanión, ¿sí? Como sulfato, nitrato, bromato, y la otra posibilidad es cuando el catión en sí tiene también una estructura. Vamos a empezar con el del catión, que es el más sencillo, porque casi el único caso que van a ver ustedes es el caso del amonio, que es un catión que tiene una carga más 1, pero está formado por un nitrógeno y 4 hidrógenos, o sea que no es un solo átomo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cloruro de amonio, la separación de cargas que voy a ver es el amonio por un lado como catión, así, todo junto, es un grupo, si es un compuesto, no es un solo elemento, más cloruro. Y fíjense que como la carga es la misma, el peso equivalente del cloruro de amonio lo voy a calcular de la misma forma. Peso molecular dividido 1. ¿Sí? Lo que suele ocurrir con más frecuencia es que sea el anión el que tiene, en lugar de ser un anión, es un oxoanión, por ejemplo, y entonces aparecen más elementos en esta parte. Por ejemplo, podríamos pensar, qué sé yo, sulfato de zinc. Así. Y ahí no tiene ninguna ayuda, porque ¿cómo hago? Y entonces lo que tengo que pensar acá es cuál de los 3 elementos que están participando en esto son metales. Entonces, el oxígeno es un no metal, el azufre es un... ¿Cómo me fijo? Me fijo en la tabla periódica. Sulfato de zinc. El metal es el zinc. Si ustedes se fijan, los estados posibles de oxidación para el zinc, además del 0, es el más 2. Entonces, la única posibilidad para esta sustancia es disociarse para dar el catión zinc más 2 más el anión sulfato, que es un oxoanión,
que tiene dos cargas negativas. Entonces, en este caso, el peso equivalente lo voy a calcular, ¿sí?, como el peso molecular de esa sal dividido 2, que es la carga que tiene acá. O sea, siempre la carga coincide con el numerito que yo uso acá para dividir, que es lo que les marqué acá. ¿De acuerdo? Bien. Puede haber sales que son más complicadas, ¿sí? Porque, supone, yo sé hacer el sulfato es menos 2. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo que hacer una sal que tiene el sulfato que es menos 2 y el catión es más 3? Ponele sulfato férrico. Tiene el hierro más 3, el sulfato es menos 2. La única forma de combinar esos dos cationes, esos dos iones para formar una especie neutra sería esta. Y por eso acá aparece un paréntesis y me dice que el sulfato está 3 veces y el hierro más 3 está 2 veces, ¿sí? Esto se va a disociar, un mol de esta sal se va a disociar para dar 2 moles de hierro más 3 más 3 moles de sulfato, que es un anión que es menos 2. Y entonces el peso equivalente lo voy a calcular como el peso molecular, y acá tengo que tener mucho más cuidado con la carga, porque la carga no solamente es esto, sino que esto está 2 veces. Entonces voy a tener que hacer 2 por más 3 y acá voy a poner el número 6. ¿Sí? O sea, tengo que ver la carga total positiva de la sal cuando se disocia. Si un catión aparece más de una vez, lo tengo que multiplicar por la cantidad de veces que aparece. Bien, entonces ya les conté lo del hidróxido, ya les conté lo de las sales, vamos a ver el tema de los ácidos. En el caso de los ácidos, esperen que les saco una foto, así les cargo la foto. Ahí está. Con el tema de los ácidos pasa algo particular. Si es un ácido que tiene un solo protón, lo único que puede hacer es perder un protón y ya. Ahora, si el ácido tiene más de un protón, tenemos que ver cómo nos arreglamos para ver qué pasa. Entonces, el caso que habíamos visto en el video anterior era el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un solo protón, un mol de ácido clorhídrico me va a dar un mol de protones más un mol de cloruro. El peso equivalente va a ser el peso molecular dividido 1, listo. Ahora, si yo tengo un ácido que tiene 2 protones, como el ácido sulfúrico, estoy en problemas, porque este ácido puede hacer dos cosas diferentes. El mismo ácido. Puede ser que libere un protón y quede un protón unido al sulfato, que sería lo que nosotros llamamos un hidrógeno sulfato de sodio, lo que sea, o el sulfato ácido. O puede ser que libere los 2 protones y entonces me quede el anión sulfato ácido. Y acá está la verdadera dificultad de trabajar con equivalentes. Saber, fíjense que la misma especie, la misma sustancia, el mismo compuesto, el ácido sulfúrico, tiene 2 posibles pesos equivalentes. Y el peso equivalente va a depender de cuál sea el producto de la reacción en la que participa. Entonces, en este caso, el peso equivalente del ácido sulfúrico es igual al peso molecular dividido, y acá libera un solo protón, así que es dividido 1. Pero en este otro caso tengo también el peso equivalente del ácido sulfúrico, que va a ser el peso molecular, pero como en este caso libera 2 protones, acá va a ser dividido 2. Entonces, la cantidad puesta en juego, la masa puesta en juego en la reacción química, va a ser diferente dependiendo de qué, y de la cantidad de protones que yo ponga en juego. ¿Y cómo sé la cantidad de los protones? No, la cantidad de protones no va a ser el dato. ¿Cuál va a ser el dato? ¿Qué es lo que voy a tener que mirar? El producto. El producto es el que me va a ayudar a saber cuánto vale el peso equivalente. Si el peso equivalente es este o si el peso equivalente es este. ¿Y cómo voy a saber este producto? Si yo hago reaccionar
un ácido con una base o con un hidróxido, que es lo mismo, me va a dar una sal más agua. ¿Sí? Entonces, si el ácido, si fuera el ácido sulfúrico, reacciona con hidróxido de esto y de aquello, el producto va a estar dado por la sal. Entonces, si a mí me dicen que la sal es el hidrógeno sulfato de sodio, yo sé que voy a estar en esta sal, en este producto, y entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico, que es el reactivo, tengo que volver, va a ser igual al peso molecular. Si a mí me dicen que en esa reacción la sal es la sal neutra, le decimos nosotros, entonces ponele, si la sal que se forma si se produce hidrógeno sulfato de sodio, entonces el peso equivalente del ácido sulfúrico va a ser igual al peso molecular. Pero si se produce sulfato de sodio, así, y esto a veces le dicen sal neutra, ¿sí? Porque esta sería la sal ácida, entonces quiere decir que del ácido sulfúrico solamente me quedó el sulfato, es decir, ahí está, perdón, la sal neutra sería sulfato de sodio. Entonces quiere decir que me quedó solamente el sulfato, eso quiere decir que perdió los dos protones durante la reacción química y por lo tanto el peso equivalente en este caso para el ácido sulfúrico va a ser el peso molecular dividido los dos protones que perdió. O sea, ¿sí? Entonces, cuando es un ácido que tiene un solo protón, todo bien, es dividido uno y ya. Cuando es un ácido que tiene dos protones, necesito saber cuál es el producto de esa reacción. Si es la sal neutra, quiere decir que los perdió los dos protones y luego dividido dos. Si es la sal ácida o el hidrógeno sulfato, por ejemplo en este caso de sodio, perdió un solo protón y entonces dividido uno. Si es un ácido que tiene 3 protones, voy a tener 3 posibles pesos moleculares, dependiendo de cuántos protones se perdieron y cuántos protones se mantuvieron para formar la sal. Y ese es el dato que ustedes van a tener que buscar en cada ejercicio para saber cómo calcular el peso molecular. Fíjense que es como complicadito, porque yo necesito saber cuál es el producto para calcular el peso equivalente del reactivo. O sea, la dificultad cuando uno trabaja con equivalentes es esta de acá. No tengo que balancear una ecuación química, pero necesito identificar cuál es el producto para poder calcular la cantidad de masa de reactivo que se pone en juego. ¿Se entiende? Ahí está como la cosa complicada.